Un saludo muy especial para todos los chicos de primero A, primero B y primero C. Damos inicio a este cuarto periodo, la asignatura de Educación Religiosa Escolar. Vamos a mirar durante este cuarto periodo un tema muy especial, un tema que de pronto no es muy conocido para los niños ni para las familias como tal, porque a veces de pronto tenemos otra visión de este tema o lo comprendemos de otra forma diferente. Vamos hoy a tratar de un tema muy especial y por medio de este video que vamos a escuchar de esta canción, vamos a mirar muy bien las imágenes, escuchar muy bien la letra que dice la canción para que descubramos cuál es el tema del que vamos a hablar durante este cuarto periodo y sobre todo lo que vamos a explicar el día de hoy. Entonces les invito a escuchar esta canción para iniciar con la clase de esta semana. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Los pobres son la iglesia, los ricos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Los vivos son la iglesia, los muertos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Entonces, como descubrimos en la canción que acabamos de escuchar, el tema que vamos a profundizar en este cuarto periodo y muy especialmente en esta clase introductoria para el cuarto periodo es la iglesia. En la canción mostraban muchas imágenes de lo que es la iglesia y también la letra nos hablaba mucho acerca de qué es la iglesia para nosotros. Entonces nos decía que yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, los blancos son la iglesia, los morenitos son la iglesia, los altos son la iglesia, los bajitos son la iglesia, los adultos son la iglesia, los niños son la iglesia. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando de un lugar específico. Es decir, no estamos hablando del templo, del lugar donde nos reunimos todos los cristianos, o los que creemos en Dios y queremos encontrarnos con Él, sino que la iglesia, como lo vamos a ver enseguida, está conformada por las personas. No es un templo con paredes, con santos y demás, con bancas, sino que la iglesia somos nosotros las personas. Vamos a mirar ahora una presentación en la que vamos a aprender mucho más acerca de la iglesia. Vamos a estar atentos, vamos a escuchar y a observar muy bien las imágenes que nos presenta, que tenemos en esta presentación y cada una de las frases para que comprendamos un poco más qué es la iglesia. Entonces, en esta imagen estamos viendo a Jesús. Jesús está reunido con un niño y aparte de un niño tiene unas ovejitas alrededor. ¿Eso qué significa? Vamos a mirar primero que todo cuál es el concepto de la iglesia, es decir, ¿qué es la iglesia para nosotros? La iglesia es la comunidad de los hijos de Dios. Eso quiere decir, cuando nosotros hablamos de comunidad, estamos hablando de un grupo de personas que nos reunimos para algo, que nos gusta algo en común, somos una comunidad. Y en este caso, la iglesia es la comunidad de los hijos de Dios. Es decir, todos aquellos que creemos en Dios, que somos hijos de Dios, que consideramos a Dios como nuestro papito, que nos cuida, que nos acompaña y a quien le oramos cada día, somos la comunidad de los hijos de Dios. Es decir, somos la iglesia. En la imagen estamos viendo a Jesús. Jesús está allí con la actitud de un pastor. Vemos que tiene el bastoncito del pastor, está con las ovejas y también hay un niño
que representa ya a las personas, eso quiere decir que la iglesia somos todos los que nos reunimos alrededor de Jesús. Así como Jesús decía que él era el pastor de las ovejas, lo dice en la Biblia cuando predicaba a los apóstoles y a las personas que lo seguían. Eso quiere decir que la iglesia también es esa comunidad, ese pequeño rebaño de Dios, de Jesús, que lo seguimos, al cual él cuida, el cual Él acompaña y nos ayuda en cada momento. Entonces recordamos, la iglesia es la comunidad de los hijos de Dios. La iglesia es la comunidad de los hijos de Dios y somos todas las personas que creemos en Dios y en Jesús. Jesús sabemos que es el Hijo de Dios, el enviado de Dios que vino y se hizo una persona así como nosotros. Entonces, por lo tanto, quienes creemos en Dios y creemos en Jesús, hacemos parte de esa iglesia. Pero no solamente se trata que yo soy parte de la iglesia porque yo digo que yo creo en Dios y ya, o porque yo digo que yo creo en Jesús, sino que también yo vivo a la manera de Jesús. Es decir, si Jesús era una persona buena con las otras personas, yo también soy una persona buena con las otras personas. Si Jesús ayudaba a los pobres, si Jesús ayudaba a los enfermos, si yo creo en Él y creo en Dios, también debo tener esa misma actitud de ayudar a las otras personas que me necesitan. También la iglesia somos los que nos reunimos a celebrar nuestra fe, es decir, que a veces nos reunimos para la Eucaristía o para el culto, quienes pertenecen a otro tipo de iglesias, o nos reunimos para compartir la palabra de Dios, etc. Resulta que la palabra iglesia viene de otro idioma, un idioma muy diferente al de nosotros, no es el español, sino que es el latín. Y en latín la palabra iglesia se dice eclesia, como lo vemos aquí abajo en las letricas verdes. Y eclesia significa comunidad o asamblea, es decir, como ya explicábamos ahorita, que es esa agrupación de personas, muchas personas, que nos reunimos porque tenemos algo en común, por eso nos llamamos comunidad. Y asamblea, porque la asamblea es un grupo de personas que se reúne para celebrar algo o también para aprender algo. Entonces las personas que nos reunimos en comunidad o en la asamblea, ya sea en un templo, ya sea en una casa de familia, etcétera, somos parte de esa iglesia o esa comunidad de los hijos de Dios. Nosotros de pronto hemos confundido muchas veces iglesia con templo. Muchas veces cuando vamos a ir a la Eucaristía uno dice, voy para la iglesia, porque voy a ir a la Eucaristía. O algunos que van a las asambleas o que van a los cultos también dicen, voy para la iglesia, y van es para ese lugar específico que está creado para poder celebrar la fe, o para reunirnos con otras personas que también creen en Jesús o en Dios como nosotros. Pero resulta que la iglesia, como ya hemos visto, no es la estructura o ese templo donde nos reunimos. Como yo les decía ahorita, no es el templo que está conformado por las paredes, que tiene imágenes de santos o que tiene la palabra de Dios, que tiene las bancas para sentarnos y reunirnos. Esa no es la iglesia, ese es el templo. Como dice aquí en la presentación, el templo es el lugar donde nos reunimos para orar y encontrarnos con Dios. Es el lugar donde estamos. Y hay muchísimas clases de templos, de acuerdo a las religiones. Por ejemplo, para los cristianos católicos, el templo es el lugar donde vamos, que tenemos la presencia de Jesús sacramentado ahí en la Eucaristía, que hay un altar donde el sacerdote celebra los sacramentos, celebra la Eucaristía, y hay un lugar para la asamblea, es decir, para las personas que escuchamos y celebramos la fe. En cambio, para otros, la iglesia puede ser, o el templo puede ser, otro tipo de lugares que están, digamos, como adecuados o creados para reunirnos y celebrar la fe o leer la palabra de Dios. Y ya sabemos que iglesia es muy diferente al templo. La iglesia somos las personas que estamos reunidos en ese lugar, no las paredes, no el templo, no el lugar, sino las personas que conformamos la comunidad de los hijos de Dios, que creemos en Dios, que creemos en Jesús y consideramos a Dios nuestro Padre. ¿Cómo nos hacemos parte de la iglesia? Porque no todas las personas del mundo somos parte de la iglesia. Que todos somos hijos de Dios, criaturas de Dios, sí lo somos, pero no todos somos parte de la iglesia, porque la iglesia somos quienes nos reunimos para celebrar la fe. Hay otras personas que creen en dioses diferentes, tienen religiones diferentes, por lo tanto no harían parte de nuestra iglesia, aunque sigan siendo hijos de Dios, creados por Dios también, porque todas las personas sí somos hijos de Dios, pero ellos lo celebran de una manera diferente. Nosotros los que somos cristianos, ya seamos cristianos católicos, cristianos evangélicos o de alguna otra religión que hace parte del cristianismo, es decir, de los que creemos en Cristo, que creemos en Jesús,
Nosotros somos iglesia especialmente por un sacramento, por un regalo que nos da Papito Dios, y es el regalo del bautismo. Cuando uno está pequeñito, que lo llevan a la iglesia para bautizarlo, ya sea el templo, recordemos la diferencia entre iglesia y templo, que me llevan al templo o que me llevan al lugar donde se reúnen para el culto y me bautizan, es el momento específico en que nosotros nos hacemos parte de la iglesia y nos convertimos en los hijos de Dios. Cuando nosotros nos llevan, por lo menos a los de la iglesia católica, al templo, y allí nos ungen con el agua, con el aceite, con el óleo consagrado, que es un aceitico que el sacerdote unta en nuestra frente y en la coronita de la cabeza y en nuestro pecho, para decir que estamos consagrados a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento nos hacemos parte de la iglesia. Dios nos acoge, Jesús nos acoge en su rebaño, es decir, en su iglesia, en su grupo de amigos. Entonces ya sabemos que nos hacemos parte de la iglesia por medio del sacramento del bautismo, cuando nos bautizan. Ese sacramento del bautismo nos acompaña toda la vida, nunca se nos va a borrar el hecho de que somos hijos de Dios. Siempre vamos a ser hijos de Dios y parte de la iglesia. ¿Cuándo se fundó la iglesia? Porque hubo un momento en que se fundó la iglesia, es decir, esa comunidad, ese grupo de personas que creemos en Papito Dios, que somos amigos de Jesús. La iglesia no existía desde siempre, porque sabemos que Jesús vino en algún momento específico de nuestra historia, se hizo una persona así como nosotros, predicó la palabra de Dios y nos habló acerca de Papito Dios, porque era una persona, un ser superior que no conocíamos muy bien. Cuando vino Jesús y predicó la palabra de Dios, dio a conocer que nosotros también éramos hijos de Dios y que podríamos ser amigos de Él. La iglesia se fundó en Pentecostés, es decir, cuando el Espíritu Santo bajó sobre la Virgen María y los apóstoles. Pentecostés es una fiesta muy grande, muy importante para los cristianos. Cada denominación cristiana, o sea, cada religión cristiana la celebra de una manera diferente. Nosotros los cristianos católicos celebramos Pentecostés en un momento específico y hacemos una fiesta con luz, una fiesta con agua, allí se consagra el agua, se consagra la luz, porque celebramos esa venida del Espíritu Santo. Resulta que cuando los apóstoles se dieron cuenta que Jesús murió, luego Jesús resucitó y se fue al cielo, ellos tenían mucho miedo, porque pensaban que por ser amigos de Papito Dios y haber sido amigos de Jesús, también los iban a crucificar o les iban a hacer daño. Entonces estaban en un lugar donde ellos se reunían, eran los 12 apóstoles, más otros discípulos amigos de Jesús, más la Virgen María y otras mujeres que acompañaban a los apóstoles, estaban allí reunidos y estaban en oración, orando a Jesús y a Papito Dios. Y en ese momento se sintió en ese lugar, se sintió como un viento muy fuerte, dicen que como si la casa se estremeciera, y descendió sobre ellos el Espíritu Santo en forma de paloma. Ahí lo reconocemos, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, lo reconocemos en forma de paloma. Vino y se empezó a posar encima de cada una de las personas que estaban allí. En cada persona se vio como una llamita de fuego que estaba en su cabeza, y en ese momento el Espíritu Santo les dio fortaleza, les quitó el miedo que tenían de anunciar a Jesús y de demostrar que eran amigos de Jesús, y el miedo que tenían que de pronto les fueran a hacer lo mismo que le hicieron a Jesús, les quitó ese miedo, y en ese momento ellos empezaron a predicar la palabra de Dios. Salieron de ese lugar, salieron de esa casa donde estaban encerrados y empezaron a predicar por muchas partes, por todo el mundo, a predicar que Jesús nos había salvado con su muerte y resurrección, que Papito Dios era nuestro Padre que nos había creado, y nos enseñaron, y empezaron a predicar y a enseñar a las otras personas que Papito Dios nos amaba mucho. En ese momento nació la iglesia, cuando el Espíritu Santo bajó sobre los apóstoles. Esa fiesta se conoce como Pentecostés. Pentecostés significa 50 días después de, porque eso aconteció, sucedió 50 días después de que Jesús resucitó y se fue al cielo. También Jesús ya había hablado de su iglesia, había hablado de fundar una iglesia o una comunidad de los hijos de Dios, y en esa comunidad él puso a una persona como la cabeza principal, es decir, como el líder de toda la iglesia, de todo el grupo, que era Pedro. Sabemos que Pedro era uno de los apóstoles, ahora lo conocemos como San Pedro, por su vida de entrega a Dios y por su predicación. Entonces Jesús nombró a Pedro como la cabeza de la iglesia y le dijo que él iba a ser el encargado de guiar a toda la iglesia en ese momento que apenas estaba surgiendo. Por lo tanto, Pedro, después del acontecimiento de Pentecostés, de que el Espíritu Santo bajó sobre los apóstoles y sobre los discípulos,
Pedro empezó a dirigir y a liderar la iglesia para que fuera una comunidad, no que cada uno predicara por aparte y se fuera por su lado a predicar lo que él creía, sino que todos juntos tuvieran una misma fe, creyeran en lo mismo y fueran a predicar lo mismo a todas las personas. Ellos también se reunían para reflexionar en las enseñanzas de Jesús, empezaron a escribir las enseñanzas de Jesús en un libro que luego, mucho más adelante, se convertiría en la Biblia, y se reunían para celebrar, primero para reflexionar la palabra de Dios y también luego para celebrar algo que ellos llamaban la partición del pan, que era hacer recordar lo que sucedió en la última cena cuando estaban con Jesús, antes de que Jesús hubiera muerto y hubiera resucitado. Entonces celebraban el pan, que era, digamos, un pancito y una copa de vino que ellos compartían como signo de comunión, de amistad, así como en la familia. En la familia nosotros compartimos las comidas, compartimos la cena, y en acontecimientos importantes hacemos cenas muy especiales o vamos a un lugar especial para comer, porque ahí celebramos el amor de nuestra familia, celebramos la unión de nuestra familia. Lo mismo hacía la iglesia en sus inicios, celebraba el amor que se tenían los unos a los otros, porque se consideraban hermanos, porque todos eran hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Entonces celebraban ese amor que ellos tenían, compartiendo el pan, compartiendo una copa de vino. Y eso mismo que ellos hacían en ese inicio de la iglesia, que hacían junto con Pedro, lo hacemos nosotros ahora como iglesia. Nos reunimos para celebrar, nos reunimos para compartir la palabra de Dios. Es así como nació la iglesia. Ahora miramos, ¿qué celebraciones tiene la iglesia? Nosotros celebramos nuestra fe, nos reunimos juntos para celebrar la fe. ¿Y qué es la fe? Para celebrar que creemos en Jesús y que somos hijos de Dios. Entonces tenemos varias celebraciones. La primera de ellas es la Eucaristía. En algunas religiones cristianas no celebran la Eucaristía, sino que tienen otro tipo de celebraciones, pero principalmente los cristianos católicos celebramos la Eucaristía. Recordamos que Jesús murió por nosotros, se sacrificó por nosotros, luego resucitó para darnos vida nueva. Es lo que celebramos propiamente en la Eucaristía, y hacemos lo mismo que hacía la primera iglesia cuando estaba empezando con Pedro y con los otros apóstoles, y lo que Jesús hizo con sus discípulos y con sus apóstoles en la última cena. Compartimos el pan y el vino. Ya no compartimos un pan así como es el pan, por ejemplo, de la panadería o el pan que ellos tenían en la época de Jesús, sino que tenemos la hostia, que es un símbolo que representa ese pan y ese cuerpo de Jesús. Eso lo vamos a ver mucho más adelante. Vamos a ver de qué se trata la Eucaristía, cómo se celebra. Y también compartimos el vino, que el vino representa, en medio de la celebración eucarística de la misa, representa la sangre de Jesús. Y con eso nos alimentamos para simbolizar y significar que todos somos un mismo pueblo, una misma familia. También nos reunimos para celebrar nuestra fe por medio de la oración. Oramos juntos, cuando oramos en familia, cuando oramos cuando vamos al templo o vamos al culto, cuando hacemos oración, nos comunicamos con Dios, hablamos con Papito Dios. También es una forma de celebrar que somos iglesia, que somos comunidad, que somos los amigos de Jesús y de Papito Dios. Leemos la palabra de Dios, o sea, la Biblia, porque ahí están todas las enseñanzas de Jesús, y ahí se narra la historia de cómo Dios ha amado a todos los hombres y mujeres de toda la historia, de todos los tiempos. Entonces leemos la palabra de Dios, la reflexionamos y la compartimos también como iglesia, en la comunidad de la iglesia o en nuestras familias. Y también compartimos con los hermanos. Entonces compartimos con el que está necesitado, compartimos con los otros. Cuando uno va a la misa o va al culto, uno se relaciona con las otras personas. Entonces compartimos con las otras personas nuestra fe y lo que hemos aprendido. Ahora, ¿qué nombres recibe la iglesia? Muchas veces la iglesia, es decir, todos los que somos los amigos de Jesús y que somos hijos de Dios y que hemos recibido el bautismo, recibimos diferentes nombres. En la Biblia hay muchos nombres con los cuales se conoce a la iglesia. Vamos a ver cuáles son de ellos y qué significa. Primero, comunidad. Ya habíamos hablado ahorita de por qué la iglesia es comunidad. Sabemos que una comunidad es un grupo de personas que tienen algo en común, es decir, que creen en lo mismo, tienen ideas parecidas, viven valores parecidos como el amor, el respeto, la solidaridad. Por lo tanto, la iglesia también es comunidad, porque somos un grupo de personas que tenemos algo en común, que es que somos hijos de Dios y amigos de Jesús. También a la iglesia, en la Biblia, y muchas personas cuando uno los escucha hablar, lo llaman el pueblo de Dios. ¿Por qué nos llaman el pueblo de Dios? Porque Dios nos ama a todos los pueblos, a todas las personas del mundo, y nos considera como su propio pueblo. Es decir,
como esas personas cercanas a las cuales él ha cuidado, ha protegido a lo largo de la historia. Hubo un pueblo muy especial que Dios escogió desde mucho antes de que Jesús viniera al mundo, que es el pueblo de Israel. Y Dios cuidó ese pueblo durante toda su historia, lo protegió de los enemigos, lo cuidó cuando no tenían que comer, les dio que comer, los ayudaba y los acompañaba, y luego les envió a su hijo Jesús, porque Jesús nació en el pueblo de Israel. Pero ahora no solamente Papito Dios ha escogido el pueblo de Israel, sino que ha escogido todos los pueblos del mundo, a todas las personas. Y por eso todos somos ahora el pueblo de Dios, es decir, esas personas que Papito Dios cuida, protege, acompaña y nos ha salvado cuando Jesús murió y resucitó. También somos el rebaño de Dios, también nos nombramos como el rebaño, somos conocidos la iglesia como el rebaño de Dios, como lo decíamos ahorita. Porque Jesús, que es, digamos, la cabeza y el líder de nuestra iglesia, de toda la iglesia y en quien creemos, él cuando hablaba con sus discípulos, sus apóstoles, él decía que él era el pastor del rebaño. Es decir, o sea, que nosotros éramos como sus ovejitas y él nos cuidaba, nos acompañaba, nos daba de qué comer, nos acompañaba en cada momento y nos protegía de los peligros. Por eso muchas veces dicen que la iglesia es el rebaño de Dios, porque así como un pastor cuida a sus ovejitas, Jesús también nos cuida a nosotros y nos acompaña. También la iglesia es conocida como el cuerpo de Cristo. San Pablo, que era uno de los seguidores de Jesús, aunque él no lo conoció personalmente, pero luego se convirtió para ser parte de la iglesia y predicaba la palabra de Dios, él decía mucho en sus cartas, él escribió muchas cartas a muchas personas, hablándole acerca del amor de Papito Dios, y allí él escribía que la iglesia era el cuerpo de Cristo. Uno sabe que el cuerpo de una persona tiene muchas partes, ¿cierto? Las manos, los piecitos, los ojos, la boquita, los oídos, la cabeza, etcétera. Pero es un solo cuerpo, ¿cierto? Yo no puedo decir que mi mano es un cuerpo aparte, mi pie es un cuerpo aparte, mis ojos son un cuerpo, no. Todos son partes de un mismo cuerpo, de un solo cuerpo. Y la parte, digamos, principal de ese cuerpo es la cabeza, porque es la que dirige, es donde está el cerebro, que le da todas las funciones al cuerpo. Entonces, la iglesia también se compara con el cuerpo de Cristo, como si Cristo fuera la cabeza de ese cuerpo, o sea, la parte principal que nos dirige, nos acompaña, nos cuida, y nosotros fuéramos partes de ese cuerpo. Es decir, que la iglesia es una sola, un solo cuerpecito, no se puede dividir, no se puede separar y tiene una cabeza que es Cristo. Pero cada parte del cuerpo tiene una función diferente, ¿cierto? Mis manos son para hacer unas cosas, mis ojos son para hacer otras cosas. Yo no puedo escuchar con los pies. Yo no puedo comer por medio de las manos, las utilizo para comer, pero como con la boca. Entonces, así lo mismo en la iglesia. Todos somos parte de la iglesia y tenemos funciones diferentes o tareas diferentes. Por ejemplo, la tarea que tienen los sacerdotes no es la misma tarea que tienen los niños dentro de la iglesia. Ellos predican la palabra de Dios, los niños están aprendiendo a conocer a Dios, a Papito Dios, y son amigos de Jesús. Entonces, por eso a la iglesia se le llama cuerpo de Cristo y Jesús es la cabeza de ese cuerpo. Y por último, la iglesia también es conocida como la familia de los hijos de Dios. Obviamente, si todos somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre, todos los demás que venimos siendo hermanos, y todos somos hermanos, sin importar nuestra raza, sin importar si somos hombres, mujeres, sin importar el lugar donde vivimos, nuestro idioma, nuestro lenguaje, el país donde vivimos, todos somos parte de una sola familia porque todos somos hijos de Dios. En la iglesia todos somos hijos de Dios gracias al sacramento del bautismo. Entonces, esos son los nombres que recibe la iglesia y ya sabemos por qué. Por último, vamos a mirar cuál es la misión de la iglesia, o sea, la iglesia ¿para qué existe? ¿Para qué existimos todos nosotros los que creemos en Papito Dios? Entonces dice, Jesús le dio una tarea muy especial a la iglesia, anunciar el amor de Dios a todas las personas. Entonces Jesús, como es nuestro líder, es la cabeza de nuestra iglesia, es nuestro pastor, por decirlo así, si fuéramos sus ovejitas, Jesús nos dejó una tarea muy importante. Cuando Él se fue al cielo y envió su Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, Él le dejó una tarea a toda la iglesia, es decir, a todos los que somos hijos de Dios y somos amigos de Jesús, y es anunciar el amor de Dios a todas las personas. Entonces, todos tenemos la tarea, los que hemos sido bautizados y formamos parte de la iglesia cristiana, tenemos la tarea de anunciar a todas las personas que Papito Dios las ama mucho, porque de pronto hay personas que no se dan cuenta que Papito Dios los ama mucho, que Papito Dios nos ha regalado la vida, que nos regala una familia, que nos regala muchas posibilidades para aprender y para crecer y ser buenas personas. Entonces la iglesia tiene esta misión de anunciar a todo el mundo que Papito Dios nos ama.
¿Y cómo lo vamos a anunciar? ¿Cómo la iglesia debe vivir esta misión, esta tarea que le dejó Papito Dios? Primero, viviendo en comunión con los hermanos, es decir, viviendo en paz con las otras personas, siendo respetuoso con el otro, ayudando a las otras personas. Vivir en comunión significa vivir unidos, en unión, común unión, por eso se llama comunión, y es decir, vivir en respeto al otro, de manera amable, acoger a todas las personas que hacen parte de la iglesia. Segundo, servir a los más necesitados. Es la segunda forma de anunciar a los otros que Papito Dios nos ama. A las personitas que no tienen que comer, ser solidarios con ellos y ayudarles para darles algo que comer. Ayudar inclusive a mis compañeritos cuando de pronto en el colegio me piden algo, necesitan una ayuda. También yo vivo esa tarea que Jesús le dejó a la iglesia, que me dejó a mí, a cada uno de nosotros, ayudando a mi compañerito que de pronto necesita que le preste un lápiz, un borrador, necesita que le ayude y le explique algo que de pronto no ha entendido todavía. Cuando yo le ayudo a una persona que yo veo que lleva muchas cosas y no puede cargarlas, yo le colaboro. Estoy viviendo esa misión de la iglesia, es decir, anuncio el amor de Papito Dios a las otras personas, ayudando a los necesitados, a cualquier persona que me necesite. Tercero, anunciar la palabra de Dios. Primero que todo, yo debo conocer la palabra de Dios, es decir, debo leer la Biblia, debo conocer los relatos y enseñanzas que hay en la Biblia sobre Jesús, sobre cómo Papito Dios nos ama, para luego uno poder predicar esa palabra de Dios a las otras personas. Lo hacen los sacerdotes, lo hacen los pastores de los cultos, lo hacen las personas consagradas como las religiosas, como también otras personas que se consagran a predicar la palabra de Dios y la van predicando, la predican en el templo, la predican en el culto, etcétera. Y por último, que es una tarea de la que ya hablamos ahorita, celebrar su amor en nuestra vida. Es decir, otra tarea que nos dejó Papito Dios en la iglesia es celebrar juntos, reunirnos para celebrar ese amor de Papito Dios. Cuando nos reunimos para la Eucaristía, para la Santa Misa, cuando se reúnen las otras personas en el culto, cuando nos reunimos muchas veces para predicar la palabra de Dios, para leerla, para reflexionarla, para hacer oración en nuestras casas, con nuestra familia, también estamos celebrando ese amor de Papito Dios en nuestra vida y estamos cumpliendo la tarea que Él nos dejó de anunciar su amor a todas las personas. Entonces, ese es el tema que tenemos para este cuarto periodo, específicamente en esta primera clase. Estamos profundizando qué es la iglesia. Entonces, ya vimos qué es la iglesia, qué nombres recibe, cuándo nació la iglesia, quién fundó la iglesia, que fue Jesucristo, fue el mismo Jesús quien la fundó, y ya miramos cuál es la misión de la iglesia, cuál es la tarea que nosotros tenemos como parte de la iglesia. Y esa misión la vivimos todos, los ancianos, las personas adultas, los sacerdotes, las religiosas, las familias, los niños también viven esta misión de la iglesia cuando cumplen todas estas tareas en su propia vida, desde que ellos puedan hacerlo y cómo puedan hacerlo. Entonces, ya con base en esta explicación que acabamos de dar, cada uno va a desarrollar en casa la ficha que tenemos ahí en el archivo de actividades para esta semana y la debemos entregar el día viernes a nuestra profesora. Entonces, ya saben que los niños que me envían la actividad al correo debe ser marcada con el nombre completo y con el grado al que pertenece. ¿Listo? Y los chicos de primero C la suben a la plataforma de Classroom para revisarla allí. Que tengamos un feliz día. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, para seguir aprendiendo mucho más acerca de la iglesia.